Érase una vez cuando nosotros en la historia sabíamos de que el corazón era un órgano eléctrico, pero no había manera de demostrar de que el corazón funcionaba como un órgano eléctrico, pudiendo registrar un trazo que diga, ah, mira, aquí el corazón acaba de mandar una descarga eléctrica y lo estamos registrando. Pasó muchísimos siglos, a pesar de que había intuición de que el corazón era un órgano eléctrico. ¿Cómo se dieron cuenta los curiosos fisiólogos de antaño? Porque resulta de que cuando había aislado el nervio de los músculos de la inervación de la pata de la rana, accidentalmente pusieron encima del corazón de la rana y cada vez de que el corazón mandaba una descarga, la patita de la rana se contraía. Y con eso se logró demostrar de que el corazón era un órgano eléctrico, pero registrarlo era un sueño. Era un sueño que había pasado muchísimo tiempo hasta que en el siglo XIX finalmente se logró esta que sería como un punto de inflexión en cuanto a la capacidad del ser humano de entender el funcionamiento del organismo. Entonces, ¿quién fue este personaje? Bueno, fue un científico holandés que hizo registro, ahí ustedes pueden ver un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Y él al principio no sabía cuántas ondas iba a encontrar, pero aparte de un científico curioso por el funcionamiento del cuerpo, también tenía una gran afición hacia las matemáticas. De hecho, un ídolo que él admiraba era René Descartes, un afamado matemático. Y cuando él empezó a ver ese garabato mediante un galvanómetro que amplificaba y observó una serie de ondas, no sabía cuántas ondas más iba a encontrar. Pero como René Descartes había utilizado la letra O como una manera para designar un punto, entonces intuyó de que lo más correcto sería que esa primera onda que iba a encontrar lo iba a bautizar con la letra P, pero él no iba a saber en ese momento cuántas ondas iba a encontrar mientras refinaba ese aparato que era un galvanómetro. Y conforme se fue apareciendo ondas, se fue bautizando como P, una Q, una R, una S, una T, y dichosamente él no utilizó el sistema de incógnita como solía utilizar René Descartes de las letras X, Y y Z, porque se hubiera quedado sin letras, ¿verdad? Y al escoger la letra P como la primera onda, le sobró letras del alfabeto. Hoy sabemos de que las ondas terminan en la letra U, pero esto era lo que se registraba en aquel entonces. No se parece a las ondas que estamos acostumbrados a ver del electrocardiograma moderno. ¿Y quién fue este curioso científico? Fue Wilhelm Einthoven, que vivió entre 1860 y falleció en 1927. De hecho, 3 años antes de su fallecimiento, se le galardonó y de manera muy merecida el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1924 por haber sentado las bases y haber perfeccionado el galvanómetro, convirtiéndolo en un registrador, un electrocardiógrafo. Y al principio las ondas no tenían la morfología de lo que actualmente estamos acostumbrados a ver, porque a la hora de hacer el trazado, utilizaba como transductor un líquido, en ese caso era el mercurio, un metal líquido. Y el mercurio era obviamente muy pesado en comparación con algo así como el agua. Y eso amortiguaba la onda y aparecía ese garabato que es bastante distinto, pero eran los albores. Y observen ustedes esos armastotes, ¿verdad? Electrocardiógrafos, que era como el tamaño de un carro, ¿verdad?
y los pacientes eran colocados en literalmente 3 tinas de agua con una solución electrolítica a manera de electrodo, sumamente incómodo, ¿verdad? Bueno, pero era lo que se obtenía en aquel entonces con esa tecnología. Se veía un trazo de un electrocardiograma de las características, como ustedes ven, en esta publicación de Circulation, que fue a raíz del centenario del primer registro del electrocardiograma. Entonces, yo quiero preguntar a los participantes, ¿quién de ustedes se atrevería a emitir una interpretación si usted está con un electrocardiograma de estas características? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Ni que estuviesen locos, ¿verdad? Sin embargo, esto que nosotros estamos como riendo, ¿verdad? De que nadie va a interpretar un electro con esa morfología, bueno, pero con el paso de los años se fue perfeccionando y aparecieron aparatos más modernos. Digo más modernos, aunque actualmente lo vemos como pieza museo, pero se fue miniaturizando el aparato y se fue refinando. Inclusive, vean ustedes, este electro es de 1973, está en el expediente de un paciente del hospital, ya bastante diferente, bastante semejante a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, las distintas ondas, inclusive era aparato bastante rústico que solamente podía registrar una derivación a la vez y habría que estar rotando una perilla y también mientras va registrando había que estar anotando cuál derivación es porque después si a uno se le enreda ya no puede estar seguro de en qué derivación se tomó. Y luego había que recortar y pegar en un papel y este era el famoso electrocardiograma de antes. Muy distinto de los aparatos modernos de la actualidad, inclusive vía digital se puede transmitir, se puede además registrar la tendencia a lo largo del tiempo y se puede inclusive mediante algunos algoritmos que se introduce una interpretación preliminar que habría que ser refrendado por el médico. Y ese es el resultado, ¿verdad? De la mejoría tecnológica, como ahora ya estamos bastante satisfechos de la calidad del registro que se obtiene del electrocardiógrafo. Pero, bien, cuando tenemos un trazo como esto, ahora viene la segunda parte, la interpretación. Nos esmeramos en ver las ondas, en hacer mediciones, en comparar, ver los intervalos de tiempo, ver los índices, ver la forma en que progresa una serie de ondas a lo largo de diferentes derivaciones. Y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer con el electrocardiograma, es decir, le sacamos bastante del jugo. Pero eso no lo podemos decir lo mismo cuando un paciente se le coloca una línea arterial. ¿Por qué? Porque a pesar de que se consigna como un método de monitorización hemodinámica invasiva avanzada, lo cierto es que cuando a un paciente se le coloca una línea arterial, tenemos una asignatura pendiente de aprobar. ¿Qué significa eso? De que colocamos una línea arterial y la única información que estamos recopilando es la sistólica, cuánto está la diastólica, y vea que muy pequeñito el número, la media, aunque la media es el parámetro más importante porque es la presión media de perfusión. Eso significa de que solamente estamos viendo valores estáticos, solo los números, pero ¿por qué no analizamos el contorno de la curva? ¿Por qué no analizamos el retardo de la onda arterial con respecto al complejo QRS? ¿Por qué no analizamos con detalle pequeños accidentes que suceden en la rama ascendente y en la rama descendente? Y quizás el análisis del contorno nos podría arrojar información valiosísima, como sería el caso de gasto cardíaco. Eso significa de que tenemos una deuda pendiente con los pacientes, porque punzamos y existe complicación asociada a la línea arterial, pero
debemos sacarle provecho. Por lo tanto, me hago esta pregunta: ¿por qué desperdiciamos tanto la información de una línea arterial? ¿Por qué solamente vemos la sistólica, la diastólica, la media y con eso ya basta? Eso significa que la única diferencia entre una línea arterial y un manguito para medir la presión no invasiva es lo continuo que es la información en comparación con el manguito de presión no invasiva. Pero la línea arterial debe ofertarnos muchísima más información. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar del tema de la monitorización arterial invasiva y cómo sacarle el máximo de provecho, sacarle el jugo a una tecnología sumamente importante de monitorización. Entonces, el título de la plática de hoy sería Monitorización arterial invasiva. ¿Cómo sacarle el máximo de provecho? Ese es el menú de las cosas que vamos a tocar. Vamos a hacer una breve introducción. Posteriormente vamos a analizar los conceptos generales sobre la hemodinamia y nos vamos a concentrar en cómo sacarle el jugo a la línea arterial y al final unos mensajes para llevar a casa que sería como el resumen de los aspectos más importantes. A manera de introducción, realmente estamos en una era privilegiada, en el sentido de que tenemos prácticamente todas las opciones que se considera como monitorización hemodinámica avanzada disponible en el mercado. Allí inclusive uno se obnubila de ver tantos números, tantas curvas, tanta información a partir de los monitores modernos. Y el punto de inflexión quizás de la monitorización invasiva avanzada fue la introducción del catéter de Swan-Ganz. Eso fue en 1970. Ese fue un punto importante, casi como un salto cuántico en cuanto a la monitorización hemodinámica. Pero el problema es que no a todos los pacientes podemos meterle un catéter de Swan-Ganz. Primero por su invasividad y luego, bien que mal, es bastante engorroso lidiar con tantos cables, tantas vías, tantos introductores, tan invasivo. Inclusive también hemos tenido un salto muy importante con la introducción de la monitorización con la ayuda de la ultrasonografía en todas sus variantes. En el caso mío, yo ingresé a la residencia en el año 1996, hace 24 años. Y de 24 años para acá, he visto un auge muy importante en cuanto a la monitorización, porque en ese lapso de 24 años, he visto cómo ya a nivel del hospital se ha introducido tecnología como el Vigileo, el Vigilant, el Precept, el Volume View, el Swan-Ganz, pero el Swan-Ganz no solamente con termodilución intermitente, sino con termodilución con gasto cardíaco continuo mediante un termofilamento adaptado. El FlowTrack, el Cheetah Nikon, que utiliza la tecnología de la bioimpedancia y bioreactancia, así como la gran ayuda de la ultrasonografía. ¿Y por qué tanta cosa en la actualidad? Porque queremos mejorar los resultados y muchos pacientes realmente a punta de clínica nos sentimos bastante perdidos, especialmente entre los pacientes más graves, porque necesitamos entender bien qué está pasando hemodinámicamente el paciente para guiar nuestra conducta en cuanto a uso de fluidoterapia, inotrópicos, vasopresores, cuándo transfundir, algunas otras estrategias terapéuticas como por ejemplo utilizar combinaciones de medicamento o un sistema de soporte circulatorio mecánico como sería un balón de contrapulsación o inclusive colocar al paciente en ECMO. Y algo que sería suma importancia, la posibilidad de predecir qué le va a pasar al paciente de aquí al futuro, establecer el pronóstico. Habiendo dicho estos conceptos básicos, ahora vamos a ver algunos aspectos generales sobre la hemodinamia
entender eso es relevante para comprender bien el tercer punto, que sería sacar el jugo a la línea arterial. Sin lugar a duda, estamos en una era de evolución continua. En octubre del año 2020 estamos viendo un gran desarrollo tecnológico, pero ¿quién de nosotros aquí conectados en este momento podríamos anticipar para que dentro de un año qué tipo de cosas vamos a ver? Probablemente muchas cosas ni siquiera tenemos en mente. Hace unos 10 años, los que tenían los primeros teléfonos inteligentes nunca se hubieran imaginado que hoy, en octubre de 2020, tendríamos los smartphones con tantas versatilidad como lo tenemos en este momento. Y quién sabe qué va a pasar dentro de un par de años. Pero retrocediendo en el tiempo, antes la monitorización era muy rudimentario. Darse cuenta si el paciente estaba vivo o no era mediante la palpación. Eso era los tiempos de Hipócrates, a pura clínica. No había opción de monitorizar siquiera de manera rudimentaria, de manera instrumental. Pero un punto que cambió completamente la monitorización clínica de un paciente fue la introducción de un sistema para medir la presión arterial de manera no invasiva. Esto que estamos viendo en esta foto, aunque nos parezca ya como risorio, pero este fue como el huevito a partir del cual se está convirtiendo en lo que actualmente vemos, que es la monitorización avanzada. Y esto refinó aún más la tecnología cuando este ruso, Nikolai Korotkov, en el año 1900 describe los ruidos de Korotkov, los 5 ruidos de Korotkov, y con esto se logró precisar mejor cuando hay una presión sistólica y cuando hay una presión diastólica. Pero, ¿cuánto está la presión arterial media? No sabemos. Y sí, lo que sí sabemos es que la presión arterial media es de los 3 el parámetro más importante, porque es el que va a determinar la perfusión macrocirculatoria. Retrocedamos un poquito en el tiempo en el hospital. Este es un expediente de 1973. En esta hoja de anestesia se puede ver algo que nos llama mucho la atención. Aquí está el registro de signos vitales, pero vea que solamente hay presiones sistólicas. ¿Y dónde está la diastólica? ¿Será que se le olvidó a esta persona que le dio la atención anestésica a ese paciente? Pues no fue que se le olvidó. Para ese entonces, lo único que se medía en el transoperatorio era la presión sistólica mediante la palpación y la insuflación con el brazalete. Obviamente, cuando se volvía a sentir el pulso, ese corresponde a la sistólica, pero con esta manera no se puede medir la diastólica y mucho menos la presión media. Por eso no aparece la presión diastólica. Y hay muchas cosas que a uno le causa risa, ¿verdad? Porque en esta hoja, si uno lo ve así en ampliación, ¿qué le falta? No hay diastólica, no hay saturación, ¿verdad? Y hoy en día, si usted no coloca un oxímetro a un paciente, prácticamente estás cometiendo una malpraxis. No hay capnografía, no hay electro, no hay medición de concentración de agente anestésico. No había nada. 1976, hace 44 años. Este aparato es de hace 20 años. Es un Ohio 2100. Es un aparato así muy moderno para aquella época. Era un aparato de medición de presión arterial de forma automática. Aquí se podía programar los intervalos y daba la sistólica, la diastólica, y como era una tecnología diferente porque utilizaba la tecnología de la oscilometría, ya permitía sacar la presión media. Y también, mediante la oscilación, podía sacar la frecuencia cardíaca. Muy moderno, ¿verdad? Pero era un aparato gigantesco para solamente hacer algo que en la actualidad se consigue con un módulo. Y lo hacía de manera intermitente. Distinto cuando ya se volvió una tecnología cotidiana. De hecho, actualmente podríamos decir que la presión arterial invasiva ya no es monitorización hemodinámica avanzada. Más bien, habría que reajustar este concepto
y decir que la presión arterial invasiva es en realidad una monitorización hemodinámica básica. Y obviamente para eso necesitamos lograr una línea arterial, canalizar. Y ahí empieza el primer problema en cuanto a la monitorización arterial invasiva, la calidad de la línea arterial. Sabemos de que cuando el paciente está hipotenso, cuando está utilizando vasopresores a dosis altas, se produce una vasoconstricción intensa, hay oligoemia arterial y se produce un gradiente de lo que se registra a nivel de una arteria periférica, como la radial, como la pédea, como la braquial, en relación a lo que sucede justamente en la raíz de la aorta. Y algo también importante es establecer el horizonte, ¿verdad? ¿Cuál es el horizonte? Pues el punto a partir del cual nosotros calibramos el cero, porque si levantamos por encima de este punto de horizonte o descendemos por debajo de este punto de horizonte, podríamos sobre o infraestimar la presión arterial. De tal manera que hay que escoger un punto de tal forma de que el paciente sentado, acostado, semiacostado, no se altere la lectura y que lo que se registra corresponda a la realidad fisiológica. Y este punto es el punto flebostático. Sin esto, todo lo que nosotros registremos no reflejaría la realidad fisiológica del paciente. Y ese punto flebostático corresponde a una distancia equidistante entre el esternón y la columna vertebral, justamente a nivel del cuarto espacio intercostal. Esto corresponde más o menos a la línea axilar media. Y si uno quiere hacer algo más intuitivo, lo que tiene que hacer es pensar, bueno, el corazón del paciente, ¿dónde está? Y en este momento, ¿dónde está el plano tricuspidio? El plano tricuspidio corresponde a la referencia natural, el cero de la referencia hidrostática. Esa es la manera para escoger el sitio donde vamos a colocar el transductor. Entonces, para recapitular, tenemos que escoger un punto que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, y ahí buscamos el punto más prominente del esternón y el punto más dorsal de la pared torácica. Y ahí justamente a la mitad. Y con esto establecemos el punto flebostático común. Pero ahí no terminan los problemas, porque hay dos retos con la línea arterial. Primero, que sea un acceso a calidad y luego lidiar con el amortiguamiento. ¿Qué significa acceso de calidad? Es muy dado de que tomamos la línea arterial muy cercano al pliegue de la muñeca y ahí para canalizar la arteria es muy fácil. ¿Por qué? Porque la arteria descansa sobre un plano óseo, pero esto es inconveniente porque el paciente cuando empieza a mover la muñeca empieza a producir acodamiento del catéter. Y por el otro lado, si esto se repite múltiples veces, lo que va a provocar es un estado como este, ¿verdad? Literalmente el catéter se quiebra y se produce una morfología como de una Z. Y con esto se produce una atenuación de la onda y ya no refleja la realidad fisiológica en el paciente. También es muy importante tomar con precaución, porque si no, vean lo que se ve acá, múltiples intentos y aquí junto con el uso de dosis alta vasopresores y vea cómo hay una isquemia de las partes acrales. Esta línea arterial fue tomada con pésima técnica, porque vea lo cercano que está con respecto a la muñeca. Esto, el paciente se mueve un poco y ya se obstruye y causa más trauma vascular y a veces termina en esto, ¿verdad? Una isquemia en el territorio de la arteria radial. Y en el peor de los casos puede quedar así, incluso una trombosis de la arteria, y si hay una insuficiencia de flujo de la ulnar, podríamos incluso perder la mano. Bueno, acá vemos el registro de una línea arterial típica, pero
nos llama la atención, ¿verdad? De que aquí están las presiones, pero esta morfología es curiosa, ¿verdad? Porque vea que siempre hemos tenido la idea de que la línea arterial tiene un ascenso, un descenso, una incisura dícrote y no más. Pero aquí estamos viendo un fenómeno que se llama el fenómeno de la resonancia. Cuando hay un pico en la parte de ascenso, o sea, un accidente o una incisura anacrótica. Aquí vemos una incisura dicrótica. Más adelante vamos a ver cuál es la traducción. Algo que siempre debemos de preguntar es el sistema de las conexiones, el sistema de las líneas, donde está por el otro lado llaves de 3 vías, estará bien, o sea, estará o no con adecuado amortiguamiento. ¿Eso está bien o no está bien? La presencia de estas muescas tan curiosas. Bueno, para eso tenemos que entender el concepto de amortiguamiento. Sin un sistema adecuadamente amortiguado, las presiones y la curva no va a reflejar la realidad fisiológica. Entonces, ¿qué significa el sobre o el subamortiguamiento? Cuando hay un sistema subamortiguado, vamos a registrar presiones más altas de la realidad fisiológica. Y si tenemos un sistema sobreamortiguado, vamos a tener presiones menores a la realidad fisiológica. Aquí, por ejemplo, vemos un sistema que está con un amortiguamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque para tener un amortiguamiento adecuado, no debe tener más de 3 oscilaciones, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3 y aquí hay 4 oscilaciones. Y la oscilación previa no debe ser mayor de 1/3. Si usted mide esto, esto y esto, y entre una oscilación y la otra oscilación no debe ser más de 30 milisegundos. Ahora alguien podría decir, bueno, es que es muy difícil hacer esta valoración, ¿verdad? Sin embargo, no es tan difícil, no es tan difícil. Porque aquí, este es un sistema subamortiguado, o sea, es un sistema muy duro, porque cuando tenemos más de 3 oscilaciones, después de una prueba que se llama la prueba de Fast de purgado rápido, eso significa que es un sistema muy tieso. Hay que verificar dónde está el problema, y de hecho, una manera indirecta de saber que es un sistema muy tieso es la hiperresonancia con esta muesca, que es una onda en la rama anacrótica, con una incisura acá que se llama la incisura anacrótica. Esto sí es normal porque esa es la incisura dícrota que corresponde el punto en donde se cierra la válvula aórtica. Vamos a ver otro ejemplo práctico. ¿Qué opinan ustedes de esta curva de línea arterial? Dice 24/19. Y si uno no cuestiona la precisión en cuanto al concepto de amortiguamiento, podría rápidamente correr a ponerle un vasopresor porque la presión está muy baja. Y sin embargo, vea, aquí está la presión no invasiva que se había ciclado antes de los 5 minutos y está bastante bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un sistema sobreamortiguado y esto no va a reflejar la realidad fisiológica. Es importante eso. Entonces, para tener un resumen de lo que hemos dicho con respecto al concepto de amortiguamiento, una presión como esta, 25/20 con una medida de 22, aquí no vemos la incisura dícrota, no se ve la incisura dícrota. Las 3 presiones son muy parecidas. La sistólica se parece a la diastólica se parece a la media. Y hay una discordancia con la presión no invasiva que se había ciclado hace menos de 5 minutos. Y se ha revisado el cero flebostático. Eso significa que esta curva arterial no corresponde a la realidad fisiológica y hay que verificar si no es que está con un coágulo, sino es que está acodado. Bien, entonces, imagínense que tomemos decisiones con una información que no corresponde a la realidad fisiológica. Sería dar fluido a los pacientes y necesariamente transfundir cuando no le corresponde, iniciar
soporte circulatorio, vasopresor o vasodilatadores de forma errónea, darle a los pacientes inotrópicos cuando el corazón no está débil, inclusive, y eso ya sería el colmo, iniciarle un soporte mecánico circulatorio como un balón de contrapulsación, simplemente por una línea arterial mal calibrada, mal ajustada. Y hay algunos pacientes que necesitan de que la línea arterial sea perfecta, ¿verdad? Los pacientes con distrés respiratorio, pacientes de cirugía cardíaca, politraumatizados, los pacientes que ya de base vienen con shock de distintos tipos, cardiogénico, séptico, hemorrágico, los pacientes cardiópatas de base, cuando son sometidos a cirugía de alto riesgo, o aquellos pacientes que ya de base venía con hipertensión pulmonar. La hipertensión sistémica se asocia con incremento de la mortalidad, pero la hipertensión pulmonar aumenta la mortalidad de forma exponencial. Y algunos pacientes necesitarán de optimización prequirúrgica y muchos de los pacientes de emergencia, pueden estar en ventilación mecánica requiriendo valores altos de PIB para lograr la oxigenación y el PIB va a tener un impacto hemodinámico significativo. Ahí es donde la línea arterial va a ser de gran ayuda. En otras palabras, estos pacientes sin la ayuda de una línea arterial podríamos estar incurriendo en errores porque la clínica realmente es bastante imprecisa en esas condiciones. Y si nosotros no tenemos una monitorización confiable, prácticamente podríamos estar tomando decisiones a ciegas. Eso sería como, voy a ponerle un ejemplo. Imagínense que ustedes van a tomar un vuelo y ya están abordando. Resulta que la azafata le dice, bueno, el capitán nos acaba de informar de que el radar del avión se dañó. ¿Continuarías con el abordaje o esperaría el próximo vuelo? Como su vida es la que está en peligro, probablemente usted dirá, no, aquí yo no me lo juego. Mejor espero, aunque yo pierda el vuelo, pero no voy a salir a ese vuelo cuando el avión no tiene radar, ¿verdad? Bueno, esto es porque su vida está en peligro. Cambiando de escenario, el paciente tiene la vida en sus manos. Y si en este contexto el paciente no puede prácticamente opinar, depende de cuál es su expertise para tomar decisiones con respecto a una línea arterial. Bueno, la hemodinamia es una parte esencial de la homeostasis fisiológica. La hemodinamia depende básicamente de 3 parámetros que están interconectados, de la presión, de flujo y la resistencia vascular. El flujo sería el gasto cardíaco. La presión sería el gradiente de presión del lado arterial hasta el lado venoso. Y la resistencia sería la resistencia vascular periférica. Y estos 3 parámetros interdependientes se puede simplificar mediante la fórmula de Ohm. La fórmula de Ohm habla de que el flujo es igual a gradiente de presión entre resistencia. Ahora, vamos a trasladar esta fórmula a condiciones fisiológicas. Eso significa que sustituyendo el flujo por gasto cardíaco y el numerador por presión media menos la PVC, o sea, el delta P, dividido entre la resistencia vascular sistémica. Con eso evaluamos la condición hemodinámica del paciente. Ojo, aquí hay que hacer un punto de inflexión. Resulta que cuando nosotros pensamos en estabilidad hemodinámica, solo estamos pensando en la parte macrocirculatoria, es decir, la macrohemodinamia. De ninguna manera esto es el reflejo de todo lo que sucede en la microcirculación. La microcirculación no es tan fácil de monitorizar. No se puede medir la microcirculación con una línea arterial. Entonces, es importante entender de que la línea arterial te mide muchas cosas, pero no te mide todo. No te mide la microcirculación. Por eso hay pacientes que tienen una presión arterial normal, macrocirculatoria,
pero usted examina al paciente y está con frialdad distal, está con cianosis, está con piel marmórea, está con 15 de lactato, el bicarbonato está por el suelo y tiene un moteado a nivel de la rodilla. Entonces es importante conocer las limitaciones de la monitorización macrohemodinámica. Esto cambió completamente en el año 1970. Ahí ustedes pueden ver. Esta publicación de New England Journal of Medicine registra el momento en que Harold James Swan, William Gans, James Forrester, Harold Marcus, George Diamond y David Chonette publican este estudio que es considerado como el estudio más citado en la literatura biomédica. Publica la experiencia del catéter de flotación, ¿verdad? Vea que ahí no se llama catéter Swan-Ganz porque es como demasiado prepotente cuando publica una técnica que se bautiza con sus autores, ¿verdad? Entonces, en realidad, el nombre técnico es el catéter de semiflotación, que posteriormente se bautiza como catéter Swan-Ganz, 1970. Y con eso ya facilita la toma de decisiones, porque se logra medir el gasto cardíaco, y aquí ya más o menos tenemos desglosados los componentes del gasto cardíaco, que es la precarga, poscarga, el estado inotrópico y el estado de cronotropismo. Es decir, estos tres primeros determinantes van a determinar, valga la redundancia, el volumen de eyección. Y el cronotropismo sería la frecuencia cardíaca. Ahora sí, frecuencia cardíaca por volumen de eyección, ya tenemos el gasto cardíaco. Y la precarga se estudia con la curva de Frank Starling. Esta curva fue descrita de forma independiente por Otto Frank y Ernest Starling, y tiene esta morfología típica que ya estamos acostumbrados a ver, que es una curva en donde al principio, cuando aumentamos la precarga, aumentamos el volumen de eyección, pero llega un punto en que se estanca y ya el volumen de eyección ya no incrementa más. Entonces, eso significa que en esta parte se le conoce como la zona de precarga dependencia, y esta otra parte se llama la zona de precarga independencia. Aquí ya no va a subir el gasto cardíaco a pesar de que nosotros tengamos al paciente encharcado con PVC de 20-25 milímetros de mercurio. La poscarga, por el otro lado, son la fuerza que opone al vaciamiento del corazón y se mide mediante la tensión sobre la pared del ventrículo durante la sístole. En otra palabra, cuando decimos poscarga, se refiere a con qué fuerza está contrayendo el ventrículo. Y también esta fuerza sería para vencer las distensibilidades de la pared de la aorta, así como la resistencia vascular sistémica. Y si tiene una válvula aórtica estenótica, es un factor importantísimo de incremento de la poscarga. El otro determinante sería la resistencia vascular sistémica, que haciendo un arreglo de la fórmula Ohm, tenemos de que la resistencia es igual a la presión media menos la PVC dividida entre el gasto cardíaco. Y haciendo otro arreglo, podríamos desglosar la fórmula como que la presión media es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica más la PVC. Aquí entonces entendemos cómo la presión arterial media indirectamente depende de la PVC y también, por supuesto, del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El otro componente es la contractilidad miocárdica. Esta es la capacidad del corazón de acortar y bombear la sangre contra una poscarga que le opone el vaciamiento y una precarga que sería la fuerza que tiende a distender las cavidades cardíacas. En otras palabras, cuando valoramos la contractilidad, nos referimos a la velocidad de acortamiento del músculo cardíaco. Esto es fundamental, velocidad de acortamiento del músculo cardíaco, porque esta velocidad va a determinar la morfología de la forma en que se produce el ascenso de la curva arterial, que más adelante vamos a ver.
Pues el punto así de inflexión en cuanto a monitorización avanzada es el catéter de Swan-Ganz, pero tiene la gran ventaja que nos mide el gasto cardíaco. El problema es el montón de cables. Son 3 transductores para medir la punta, que sería la presión en la arteria pulmonar, una PVC y una línea arterial. Y ya sabemos todo ese montón de cables cada vez que colocamos un catéter Swan-Ganz. Por eso, esto se ha simplificado con la aparición de tecnología invasiva, pero menos invasiva. En ese caso, una línea arterial con tecnología para medir el gasto cardíaco por análisis del contorno de la curva. Este es el ejemplo. Una de las tecnologías es el catéter de FlowTrack, el sensor FlowTrack de Edwards. Y esto se conecta a un monitor que nos permite obtener el gasto cardíaco. Inclusive, si complementamos con un catéter Precept, podríamos medir también la saturación venosa central. Y esto también se ha avanzado. Este monitor Vigileo ahora se ha avanzado a este otro, que es el monitor, el EV1000, y donde aparece esto, la variabilidad del volumen de eyección. Aquí vemos la saturación venosa central, y vea cómo introduciendo la presión venosa central podremos también sacar la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco y los valores indexados si dividimos todos esos valores medidos entre el área de superficie corporal. Otra tecnología para monitorización avanzada a partir de una línea lateral es el Volume View. Esta tecnología nos permite medir el gasto cardíaco mediante la tecnología de la termodilución transpulmonar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vea que toda esta tecnología ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando y ahora inclusive hay otra tecnología todavía más atrevida. ¿Cuál es esa tecnología? Imagínense que todo lo que estamos viendo sería monitores que detecta cómo está en ese momento. Pero, ¿qué tal un monitor que te ayude a predecir si ese paciente te va a hipotensar dentro de los próximos minutos? O sea, no solamente te dice, sí, en ese momento está hipotenso. Mucho más atractivo sería un monitor que te va a decir, mire, así como está en este momento con este paciente que lo tiene monitorizado, si seguimos así como está, dentro de 5 minutos hay tanto por ciento de probabilidad de que se te va a hipotensar con una media menor de 65 milímetros de mercurio. Esto sería como la monitorización del futuro y todo eso se logra a partir de una línea arterial. Eso significa que ya en lugar de decir monitorización, podríamos cambiar a otro estatus que se llama la premonitorización. Imagínense que usted puede predecir un evento que no se ha dado, o sea, un evento premonitorio. Eso sería fantástico. Eso sería ciencia o ficción. Pues la tecnología ya está. Esta es la tecnología de Edwards. Se llama monitor con el sensor Acumen, IQ, y lo que mide se llama HPI. HPI significa índice de predicción de hipotensión. Índice de predicción de hipotensión. Entonces, alguien se pregunta, ¿y cómo es que el aparato puede predecir que un paciente va a desarrollar una hipotensión, un evento premonitorio? Pues lo que hicieron los ingenieros y los médicos de Edwards fue analizar una base de datos que tenía 59,000 eventos hipotensivos y más de 144,000 eventos no hipotensivos. Analizaron y llegaron a la conclusión de que hay 23 parámetros que cuando se conjuntan permite predecir la probabilidad de hipotensión con un 85% de certeza en los próximos 5 minutos. Y este monitor aparece así. Es un monitor
de una versión más avanzada que el IB1000. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí como hay parámetros de presión arterial media, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección, la variabilidad de volumen de eyección, y probablemente estos dos parámetros no estamos tan acostumbrados, ahorita vamos a analizar, que se llama el DP-DT max y la elastancia arterial dinámica. Eso vamos a analizarlo con detalle. Bien, entonces, continuando con la revisión del tema, llegamos al tercer punto. ¿Cómo sacarle el jugo a la línea arterial? Porque es una situación bastante común. La enfermera te dice, doctor, su paciente está hipotenso. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Será un problema de precarga? ¿Será que es un corazón débil y más bien necesita mejorarle la contractilidad? ¿O será que es un paciente todo vasodilatado y necesitamos mejorarle la poscarga aumentándole la resistencia vascular periférica? Y es algo que se nos presenta con muchísima frecuencia en emergencias, en cuidado intensivo, en sala de operaciones, en los salones, en recuperación. Es bastante común. Y antes, cuando tenemos un paciente que está hipotenso, ¿qué hacíamos? Bueno, si está hipotenso, montémosle un vasopresor, démosle un bolo de fluido, démosle un inotrópico. Y no analizamos la razón por la cual el paciente está hipotenso. Porque cuando usted le pone un vasopresor, ese paciente te va a subir la presión. Un paciente que sangró 1,5 litros y está hipotenso, si usted le mete un bolo de un vasoconstrictor, con total seguridad va a subir la presión algo y de manera transitoria. Pero ese paciente desde el punto de vista microcirculatorio va a estar malísimo porque no está resolviendo la causa de fondo, a pesar de que a nivel macrocirculatorio usted ve una mejoría en la presión arterial. Y aquí es para recordar de que la mejoría macrocirculatoria no es sinónimo de mejoría, que sería lo más importante, la microcirculación. Y a veces boleamos a los pacientes cuando se encuentran en la zona de precarga independencia, o le metemos al paciente un inotrópico cuando ya es un corazón que ya estaba con una hipercontractilidad. A veces incluso vemos cómo cuando aplicamos estrategia inadecuada no nos mejora la presión. El ejemplo típico, un paciente que está hipotenso por un estado de vasoplegia. Le metemos un bolo de fluido, pero la presión no mejora. ¿Por qué? Porque cuando mejoramos la presión transitoriamente, este va a producir una activación de los vasoreceptores y como un efecto reflejo se produce un menor tono simpático. Y este menor tono simpático explica por qué no me sube la presión. De hecho, ustedes pueden ver un paciente séptico, le carga un bolo de fluido, la presión no sube, pero la frecuencia cardíaca bajó un poquito. Esto es la activación de mecanismos contrarreguladores. Por eso es importante identificar cuál es el problema de fondo. Entonces, a manera de resumen hasta el momento, si usted tiene un paciente que está hipotenso, a veces darle un reto de volumen te permite clasificar dos tipos de pacientes. Aquellos que son presorrespondedores o aquellos que son precarga respondedores. Los presorrespondedores son aquellos que sube la presión arterial. Los precarga respondedores son aquellos que sube el gasto cardíaco, pero no sube la presión arterial. Entonces, para machacar este concepto, ante un reto de volumen, podríamos observar dos grupos de pacientes. Los que responden subiendo la media en un 10% o los que suben el gasto cardíaco en un 10%. Algunos pacientes son preso más precarga respondedores, pero la mayoría de los pacientes o responde subiendo la presión o responde subiendo el gasto cardíaco. Y a veces
nosotros tomamos decisiones difíciles porque no sabemos la causa. Si uno supiera la causa, todo se facilita. Y el problema es que si un paciente está hipotenso y nosotros no le logramos identificar apropiadamente el mecanismo de la hipotensión o del shock circulatorio, podríamos regalarle complicaciones a consecuencia de medidas terapéuticas no etiológicas. Vamos a analizar mediante esta pantalla de lo que sería la monitorización arterial invasiva avanzada. Aquí podemos ver variabilidad del volumen de eyección que nos da un estimado de cómo está la precarga. Este valor que aquí dice 3%, si es 15% o más, predice de que va a responder con volumen. Menos de 15% no va a responder con volumen. Acá en contractilidad tenemos este parámetro que se llama el DPDT max, o sea, con qué velocidad sube la presión arterial con respecto al tiempo en la rama ascendente de la onda arterial. Y esto es un parámetro para valorar el acoplamiento entre el volumen que está eyectando el ventrículo y la capacidad del sistema vascular para alojar este volumen que está eyectando. Vamos a empezar primero con la precarga. Vea que todo esto lo logramos a partir de una línea arterial. La precarga. La precarga indirectamente podemos valorar mediante este parámetro, que es la variabilidad del volumen de eyección. La variabilidad de volumen de eyección. El punto de corte es 15%. Si tenemos menos de 15%, no vale la pena ponerle volumen al paciente. Si tiene más de 15%, probablemente va a responder con volumen. Ahora, para que este valor refleje y tenga un poder predictivo, necesitamos 3 cosas. Número 1, que el paciente está en ventilación mecánica y que además ese paciente no esté haciendo esfuerzo inspiratorio. Importante eso. Y por último, que el volumen de aire corriente que está recibiendo ese paciente sea de al menos 6 cc por kilo. Eso significa que cuando un paciente está recibiendo una estrategia ventilatoria ultraprotectora con volúmenes de aire corriente menor de 6 cc por kilo, ese parámetro no es preciso para predecir la precarga del paciente. Ahora, hay algunos pacientes que a pesar de que tiene esta variabilidad, no te sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque la sangre no solamente se encuentra en el lado arterial. De hecho, la mayor parte de nuestra volemia se encuentra a nivel de las venas y sobre todo las grandes venas. Vean acá, la volemia. La mitad de la volemia está escondida en la vena cava y las grandes venas. Y resulta de que un paciente cuando tiene un estado de vasoplegia, no solamente hay vasodilatación arterial, también hay venodilatación. Y esta venodilatación lo que hace es esconder la sangre a nivel del lecho venoso, produciendo un fenómeno que se llama emposamiento o pooling venoso. Y la sangre no retorna hacia el corazón y consecuentemente va a tener una precarga baja. Entonces, en estos pacientes, cuando se le da una precarga, bolos de fluido, a veces no sube la presión porque la sangre se queda estancada en el lado venoso. Y para eso necesitamos la participación de los vasoconstrictores, no solamente arterial, sino también a nivel venoso. El siguiente parámetro que se saca con la línea arterial es esto, que es contractilidad. Entonces, alguien podría plantear cómo una línea arterial me puede dar información del poder contráctil del corazón. Pues sí, eso se llama el DPDT max. El DPDT max. ¿De dónde surgió todo esto? Primero, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Este clérigo inglés, Stephen Hales, fue el primero en ser capaz de medir la presión arterial de forma invasiva.
canuló la carótida de un caballo y con la ayuda de un asistente le clavó dentro de la arteria un tubo de vidrio y se dio cuenta de que esa columna de sangre subía a una altura de 8 pies. Esta es la presión arterial invasiva carotidia de un caballo, 8 pies. Bien, eso fue hace más de 2 siglos, pero hoy en día cuando vemos presiones, aquí, por ejemplo, una presión 120/66 y una media 81. Probablemente nuestro estado emocional cuando vemos una presión sería así, afecto aplanado, porque está dentro de lo normal. Pero probablemente cuando vemos una presión así, 46/31, ahí hay un pico emocional. Pero de picos emocionales no se resuelve el problema del paciente. Necesitamos no solamente ver el número, sino también ver la morfología. Como cuando usted ve un electrocardiograma, no solamente ve las ondas, también usted mide las amplitudes y mide las duraciones de los intervalos. ¿Cómo hace usted el diagnóstico de un bloqueo AV de primer grado si no mide cuánto hay de separación entre la onda P y el inicio del complejo QRS? Eso sucede todos los días y sin embargo, la presión arterial invasiva, nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, que es exprimir el jugo al contorno de la curva de una línea arterial. Eso es lo clásico. La línea arterial, vemos una fase que corresponde a sístole, otra que corresponde a diástole y un accidente que se llama la incisura dícrota. Eso es lo que generalmente vemos cuando a alguien se le pregunta, bueno, la presión ya el monitor me lo está diciendo, pero ¿puedes decir algo más con respecto a esa línea arterial? Y generalmente la respuesta es sí, aquí está la sístole, aquí está la diástole y aquí está la incisura dícrota. Pero algo más, pues esa respuesta ya se queda ahí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a exprimir el jugo a una curva de línea arterial, sacándole el jugo. ¿Cómo sacamos jugo? Analizar el contorno, analizar el contorno, analizar la variabilidad con respecto al ciclo respiratorio y correlacionar también con el electrocardiograma. Entonces, con eso ya nos convertimos en un médico que analiza la hemodinamia un escalón por encima del promedio. Primero vamos a ver el contorno. ¿Cómo es el contorno de una curva de una línea arterial? Bueno, viene una fase de diástole, luego empieza la sístole, se produce el cierre de la válvula aórtica y llega nuevamente a la presión basal, que sería la diástole. Pero en el ascenso hay una onda que es la que se propaga desde la raíz de la aorta hacia adelante. Esa se llama la onda frontal o la onda anterógrada. Pero ¿qué pasa con esa onda? Cuando pega contra la pared de una arteria y más aún cuando pega contra una bifurcación de una arteria. Por supuesto que se va a producir un rebote y la onda se devuelve y es lo que se llama la onda reflejada. Y esa onda reflejada va a sumar a la onda anterógrada y es la explicación de por qué tenemos una curva de una línea arterial así, con esto que no es completamente uniforme y este accidente es producto del cierre violento de la válvula aórtica. Vamos a poner nombres. Esta es la curva de una línea arterial. Eso significa que esta parte le vamos a llamar como la fase de ascenso sistólico. La fase de ascenso sistólico es producto de la onda anterógrada más la onda reflejada. Y aquí tenemos el pico sistólico, la presión sistólica. Ahí hacemos la lectura de la presión sistólica. Y después viene la fase esta que se llama la fase de descenso sistólico. Cuando asciende esta parte se llama la fase de anacrotismo.
Cuando desciende, se llama la fase de dicrotismo. Y hay un accidente muy marcado en la fase de dicrotismo, que es la incisura dicrota correspondiente al cierre de la válvula aórtica. Y después tenemos una fase, después de la incisura dicrota, que se llama la fase del vaciado diastólico. La fase del vaciado diastólico. Para llegar a la presión mínima, y aquí hacemos la lectura de la presión diastólica. Entonces aquí ya nos damos cuenta de que esa onda arterial tiene un montón de zonas que hay que conocer y saber qué es la interpretación. Y algo muy importante, si nosotros integramos el área bajo la curva, ¿qué tenemos acá? Pues otro parámetro muy importante. Del área bajo la curva sacamos la presión arterial media. En otras palabras, si ahora, después de esa charla, cuando le preguntamos, y descríbanos sobre la presión arterial, si solamente mencionas de una curva, línea arterial, la presión sistólica, la diastólica, la media, me voy a sentir así. Pero si cuando esta misma pregunta, ustedes responden de que la curva tiene estas partes y más adelante vamos a ver la traducción fisiopatológica, entonces yo me sentiría así, ¿verdad? Y si además entendemos la interpretación, así como la toma de decisiones basándose en la morfología, entonces todos nos sentiríamos así, ¿verdad? Bueno, veníamos diciendo de que la onda arterial nos sirve también para estimar la fuerza de contracción del corazón. ¿Cómo? ¿Dónde está la magia? Pues resulta que la fase de ascenso sistólico es el calco de la fase de eyección ventricular rápida, esta parte. Y entre más vertical sea esta fase, significa más poder tiene el corazón, mayor contractilidad. O sea, esta pendiente nos va a servir para estimar cuál es la fuerza de contracción del corazón. Más adelante vamos a ver de que el monitor, el Hemosphere de Edwards, nos permite calcular la contractilidad del ventrículo a partir del análisis del contorno de la línea arterial. Otro parámetro es la variabilidad con respecto al ciclo respiratorio. ¿Cómo? Pues resulta que aquí, vea qué bonito se ve en esta pantalla, cómo durante el ciclo respiratorio la presión sube durante la inspiración y baja durante la expiración y vuelve a cerrar ese ciclo de acuerdo a la fase del ciclo respiratorio. Entonces, durante la inspiración sube la presión, durante la expiración baja la presión. Y esta oscilación lo que va a provocar es variación en la amplitud de la onda de pulso. En otras palabras, la variabilidad de la presión sistólica y la variabilidad de la presión de pulso. Evidentemente, aquí hay mayor amplitud de la presión de pulso y aquí hay menor amplitud de la presión de pulso. Si comparamos la máxima y la mínima presión de pulso, podemos establecer este parámetro que es la variabilidad de la presión de pulso. Igualmente, la variabilidad de la presión sistólica, que aquí ronda en alrededor de 120 milímetros de mercurio y acá ronda alrededor de 100 milímetros de mercurio. Bueno, aquí estamos viendo un descenso de 20 milímetros de mercurio como consecuencia de la respiración. Y algo nos tiene que traducir este descenso de la presión sistólica. Y el tercer parámetro, sacándole jugo a la línea arterial, es la correlación con el electrocardiograma. La correlación con el electrocardiograma. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si vemos el momento en que aparece la onda R y comparamos en el momento en que aparece el pico sistólico, este tiempo se llama el tiempo de tránsito de la onda de pulso. El tiempo de tránsito de la onda de pulso. Es lógico pensar de que si es un gasto cardíaco pobre, si es un corazón débil, va a tardar mucho tiempo desde que se produjo la contracción hasta que la
la onda de pulso llegue hasta el transductor. Este se llama el tiempo de tránsito de la onda de pulso. ¿Y esto cómo se mide? Pues monitores como este del Neon Code, que está en muchos servicios del hospital, tiene esa capacidad. Este es uno inclusive que no es tan avanzado como el Vismo de Neon Code. Si usted analiza la pantalla, resulta que en numerito pequeñito aquí, ¿verdad? Hay una cosa que se llama PWTT. PWTT. ¿Qué significa PWTT? Significa Pulse Wave Transit Time, tiempo de tránsito de la onda de pulso. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, mide en qué momento apareció el complejo QRS y cuánto tardó en aparecer la onda de pico del pulsioxímetro. Entonces, esta distancia, entre mayor sea esta distancia, menor es el gasto cardíaco. Entre mayor sea la distancia, más pobre es el corazón. Y esto usted lo puede, inclusive, si no está activado, va a la pantalla de configuración, ahí está una pestaña que dice PWTT. Lo activa y con eso obtiene un parámetro muy importante de hemodinamia. No aparece un valor como tal, pero es útil porque imagínense un paciente que está a las 2 de la madrugada, se hipotensó, pero nadie se dio cuenta. Y el monitor no registró porque está ciclando cada 15 minutos. Y resulta de que la hipotensión se dio en el minuto 7 de ese intervalo. ¿Cómo hace el monitor para registrar ese periodo de hipotensión? Pues vigila el electro, vigila el PWTT y cuando se da cuenta de que se ha prolongado este parámetro, activa y cicla la presión y ahora sí, aparece en el registro de tendencia que a las 2 de la mañana presentó una hipotensión que si no fuese por esta opción, nadie se hubiera dado cuenta. Esta es la utilidad de PWTT. Y acá ustedes pueden ver cómo entre más alejado sea la arteria, por ejemplo, de la aorta hasta la aorta abdominal, vea cómo el tiempo se va ensanchando. Este PWTT, el tiempo de tránsito de la onda de pulso. También es importante entender cuando la hipotensión es producto de un amortiguamiento de la línea o más bien es una hipotensión real. Aquí, por ejemplo, en este paciente tuvimos un registro raro. Vea que aquí se dio una hipotensión. Entonces uno se plantea, ¿será que se amortiguó la onda? Era un paciente que estaba esperando ser eviscerado, un paciente con muerte encefálica. Sabemos de que estos pacientes pueden desarrollar periodos de disautonomía y realmente aquí lo que hubo fue una hipotensión. ¿Cómo sabemos de que fue hipotensión y no una onda amortiguada? Porque en hipotensión la media disminuye. En cambio, si hay una línea que se amortiguó, la sistólica cae, más bien la diastólica sube, pero la media no se modifica. O sea, esta onda hubiera permanecido aquí. Es la diferencia entre amortiguamiento y una hipotensión real. Bueno, devolviendo a ese concepto de la contractilidad, entonces resulta de que esta pendiente es reflejo de la contractilidad miocárdica. Y entre el mayor sea la fuerza de contracción del corazón, más vertical va a ser esta parte del ascenso sistólico. Devolviendo un poco a las bases de fisiología, aquí en este libro de Gannon se puede entender ese concepto. Vea que la sístole empieza con la contracción isovolumétrica. En ese momento todavía no vemos alteraciones en la morfología de la onda arterial. Recordemos de que la línea arterial es la traducción periférica de un evento que es central, que es la contracción del corazón. A partir del momento en que se abre la válvula aórtica, ahí sí, empieza a subir. Y este ascenso mantiene
la misma pendiente con respecto a la pendiente de la contracción isovolumétrica. Eso significa que si es una pendiente muy vertical, es un corazón poderoso. Pero si es una pendiente muy inclinada, o sea, más bien muy agachada, significa que es un corazón débil. Y esta pendiente se puede medir. Y esa pendiente se llama el PWTT. O sea, en otras palabras, ¿se puede predecir la contractilidad a partir de la onda arterial? La respuesta es sí. Vamos a poner un ejemplo. Vean esas tres ondas. Esas tres ondas tienen la misma presión, la misma sistólica y la misma diastólica, ¿verdad? Vean que la misma sistólica y la misma diastólica. Pero, ¿cuál corresponde a la onda del corazón más débil y cuál es del corazón más fuerte? Evidentemente, esta curva corresponde al corazón más fuerte, porque vea cómo se levanta violentamente el ascenso sistólico, la fase del ascenso sistólico. En cambio, esta sí se levanta, pero está menos vertical. Por eso, este es un corazón fuerte, este es un corazón menos fuerte. ¿Cómo se llama esto desde el punto de vista fisiológico? Se llama dP/dt max. dP/dt max. dP significa variación de la presión y dt variación en el tiempo. Y max significa pendiente máxima. Ahora, eso es muy complicado. Bueno, vamos a simplificar utilizando esto que yo lo bautizo como el modo de fluencia cognitiva. A veces las cosas se puede poner como muy espeso, ¿verdad? Pero vamos a simplificar. Simplificar diciendo que si tenemos un valor de dt max muy alto, muy grande, significa que es un corazón fuerte. Y si tenemos un dt max con un valor pequeño, significa que es un corazón débil. El punto de corte acá sería 1000 milímetros de mercurio por segundo. Menos de 1000 milímetros por segundo es un corazón débil, pobre contractilidad. Más de 1000 es un corazón fuerte, no necesita de inotrópico. Entonces, a manera de resumen, dP/dt max es una medición de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo y, como habíamos dicho, refleja la contractilidad miocárdica. Para que no quede ninguna duda, vamos a ejemplificar con dibujitos. Entonces, un corazón alegre es un corazón que tiene un dP/dt max de más de 1200 milímetros de mercurio por segundo. Un corazón enfermo es un corazón que tiene menos de 1000 milímetros de mercurio por segundo. Acá tenemos un ejemplo. Vea que a pesar de que no hay un monitor que me diga cuánto es el valor de dP/dt max, pero usted con solo ver esta presión, pero sobre todo esta onda arterial, vea que es una onda arterial agachada, es una onda arterial que no tiene el ascenso sistólico vertical. Eso significa que es un corazón que tiene una pobre contractilidad. Y cuando usted ve la morfología del electro, no te queda ninguna duda de que esta hipotensión es producto de un fallo del corazón para bombeo. Esta es la utilidad del análisis de la onda arterial. Inclusive, vea cómo la frecuencia cardíaca por electro es de 101 latidos por minuto, pero por línea arterial es de 40, porque algunas ondas son tan pequeñitas que el monitor ni siquiera lo contabilizó. Si usted hace una división de 40 con respecto a 101, eso sí implica que más de la mitad de los complejos QRS no se tradujo en una onda arterial que tenga una eficacia para perfusión. Y el otro parámetro es la poscarga. La poscarga. Entonces ya vimos la precarga, la contractilidad y la poscarga. Este es un poquito más difícil de entender porque este parámetro probablemente muchos no hemos escuchado en las revisiones clásicas. Se llama elastancia arterial dinámica. Ok, vamos a ver primero el concepto tradicional. El concepto tradicional es que
la resistencia vascular sistémica es igual a gradiente de presión entre gasto cardíaco. O sea, es un rearreglo de la fórmula de Ohms. Y que existe un régimen de baja resistencia cuando está vasodilatado y un régimen de alta resistencia cuando hay vasoconstricción. Pero un concepto un poquito más refinado es que si confrontamos gasto cardíaco contra presión arterial, nos damos cuenta que hay tres poblaciones de pacientes. Aquellos que tienen una resistencia vascular normal, en donde un aumento de gasto cardíaco va a reflejar un aumento de la presión arterial media. Pero también hay pacientes que están vasodilatados, los pacientes sépticos, por ejemplo, en donde un aumento de gasto cardíaco no te levanta la presión arterial. Esa es la razón por la que un paciente con shock séptico, cuando le monitorizamos el gasto cardíaco, puede tener 8, 10 litros por minuto y sin embargo está con presión de 80-40. Es este grupo al que pertenecen los pacientes sépticos. Por el otro lado, hay pacientes que son adultos mayores, que tienen un gasto cardíaco no tan bueno, pero tiene presiones altísimas. Es el grupo que tiene alta resistencia vascular sistémica. Yo siempre pongo como ejemplo de este grupo de alta resistencia vascular sistémica los pacientes de cirugía catarata y los pacientes de baja resistencia vascular sistémica, los pacientes de shock séptico. Vamos a ver el concepto de alta resistencia vascular sistémica. Este es el ejemplo típico del paciente de catarata. Los pacientes estos que cuando llegas a las operaciones te marca presión de 220 sobre 119 y con total seguridad muchos de estos pacientes también llegan al servicio de emergencia. Es la misma situación de estas presiones en los pacientes con falla renal crónica. Presiones con 3 dígitos en los 3, ¿verdad? Entonces, a pesar que tiene esa presión arterial tan elevada, uno se pregunta, ¿cuánto tiene de PVC? ¿Cuánto tendrá de PVC? Y resulta que usted le examina las yugulares y no están ingurgitados. Entonces, tiene PVC normal, pero ¿dónde desapareció esa hipertensión? ¿En qué parte? Bueno, para eso tenemos que entender que la presión empieza a amortiguar, empieza a descender y cuando llega al lado venoso, acá sería la presión venosa central. Bueno, esta onda empieza a amortiguar y hay una caída abrupta. Esa caída abrupta ocurre a nivel de las arteriolas. Ve aquí, en las arterias 120-80, pero si pudiéramos meter microcatéter y medir la presión en las arteriolas, esto nos va a arrojar 80 sobre 30. En los capilares, 30 sobre 10. En las vénulas, 10 sobre 5. Y a nivel de las venas cavas, 5 sobre 0. Eso significa que el sitio donde se ha producido la caída más abrupta, antes y después, son las arteriolas. O sea, las arteriolas constituye como la llave de paso de la presión, el descargo de la presión, para explicar por qué, a pesar de que aquí en la arteria la presión está altísima, pero no tiene ingurgitación yugular, tiene una presión venosa central baja. Aquí ustedes pueden ver también en este gráfico de fisiología de Guyton, cómo el sitio donde hay mayor caída y es muy abrupta de la presión es a nivel de las arteriolas. ¿Por qué sucede esto? Porque las arteriolas tienen músculo y esos músculos lo que hace regular la resistencia vascular periférica. Es el sitio donde controla la resistencia vascular periférica. Y también, no solamente a nivel de las arteriolas, sino también a nivel de las vénulas. Entonces, la descarga simpática lo que va a producir es el control mediante vasoconstricción, tanto a nivel arteriolar como a nivel venular. Si hay vasodilatación venular, se produce el emposamiento. Por eso es que los pacientes con shock séptico que tienen vasoplegia, no solamente en el lado arterial, sino también en el lado venoso, y esos pacientes necesitan muchas veces de precarga con un par de bolos
alrededor de 20 cc por kilo, para contrarrestar, aunque sea parcialmente, este fenómeno de emposamiento o pooling venoso. Aquí quiero dejarle como una información que podríamos resumir como una perla, ¿verdad? Una información muy importante, muy útil. Y es que la altura de la incisura dícrota me permite estimar la resistencia vascular sistémica. O sea, ¿cómo? Ya que es solamente analizando la morfología de la línea arterial. ¿En qué consiste eso? Para que se lleve esta idea, la altura de la incisura dícrota permite estimar la resistencia vascular sistémica. Es lo siguiente. Imagínense ustedes esta línea arterial con este contorno. Aquí está la incisura dícrota, aquí está el pico sistólico. Entonces, un paciente que tiene alta resistencia vascular sistémica, la incisura dícrota está muy cercano, o sea, se presenta de manera muy precoz con respecto a el pico sistólico. Pero un paciente que tiene vasoplegia, o sea, baja resistencia vascular sistémica a igualdad de presión sistólica, su incisura dícrota está mucho más abajo. Ciertamente, para interpretar eso, necesitamos una correlación entre la presión inicial y la presión final a lo largo del tiempo. Si esta incisura se ha corrido hacia abajo, ese paciente se está vasodilatando, tiene vasoplegia, tiene un régimen de resistencia vascular sistémico disminuido. Aquí ustedes pueden ver, vea, esta presión 120/66. ¿Cómo está ese paciente? Pues está vasopléjico. Está vasopléjico. ¿Por qué? Porque vea por dónde anda la incisura dícrota. Vea que la incisura dícrota está más abajo que la presión diastólica. Cuando usted ve un fenómeno como ese paciente está vasodilatado, está vasopléjico, necesita de un vasoconstrictor. Y aquí uno puede cansarse dándole bolos y bolos y no te va a subir la presión arterial. Ese paciente necesita de un vasoconstrictor porque la incisura dícrota está por el suelo. Vea cómo, analizando el contorno de la línea arterial, podemos sacarle el jugo y tomar decisiones correctas. También algo importante, ¿verdad? Algo importante con los pacientes es que cuando hablamos de resistencia vascular sistémica, estamos hablando de un componente estático, pero el sistema vascular es más bien dinámico. Se nos ha olvidado el componente dinámico de la poscarga para el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es este componente dinámico? Pues para poner todo en conjunto, tenemos que la poscarga tiene dos componentes. El componente estático, que es la resistencia vascular sistémica periférica tradicional que siempre hablamos, que vasoconstricción, que vasodilatación. Pero también hay un componente dinámico o pulsátil, que estaría dado por la elastancia arterial y por la refractancia arterial, que son las ondas reflejadas. ¿Se acuerda? Hace un par de minutos hablábamos de que la onda arterial viaja anterogradamente, pero cuando pega contra la pared de una arteria, en una zona de acodadura o en una zona de bifurcación, se produce una onda reflejada. Pues esa onda reflejada se llama el componente de refractancia arterial, que igual va a imponer una carga para el ventrículo izquierdo. Bien, entonces, mensaje importante a llevar es que la poscarga depende de dos factores, el componente estático y el componente dinámico. Entonces, durante mucho tiempo se nos ha olvidado el componente dinámico, solo nos quedamos con el componente estático. Y si no analizamos el componente dinámico, sería como tratar de mover un caballo en un tablero que no tiene ni siquiera para dónde mover, ¿verdad? Y esta es la razón por la que muchas veces no entendemos qué está pasando con el paciente. ¿Por qué no le sube la presión arterial a pesar que el gasto cardíaco ha mejorado? Pues
falta el componente de la elastancia arterial dinámica. La mitad de la poscarga que hemos olvidado. El concepto entonces moderno de poscarga se llama elastancia arterial dinámica y la refractancia producto de la onda reflejada. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros bombeamos sangre hacia la periferia, los vasos no son rígidos, sino que son pulsátiles. Se parece esto que en alemán se describe como el efecto Windkessel, que es lo que utilizan los bomberos. Una bomba succiona agua, crea gradiente de presión y se pasa por este sistema, que es un sistema neumático con aire a presión, y a pesar de que la bomba empuja el agua de forma pulsátil, pero este sistema de amortiguamiento hace que el chorro de agua salga de manera continua. Y eso es lo que sucede a nivel de nuestro sistema cardiovascular. El corazón bombea, pero las arterias se distienden y en ese momento lo que hace es cargar de presión y cargar de volumen. Entonces, el corazón bombea de forma intermitente. Sístole expulsa, diástole no hay expulsión. Pero las arterias elásticas guardan la presión y guardan el volumen para que durante la diástole, cuando la válvula aórtica está cerrada, el retroceso de la pared de esas arterias elásticas continúe empujando el gasto cardíaco anterogradamente. Eso se llama el efecto Windkessel, que sería como una interacción entre el volumen sistólico y la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias elásticas. Estas arterias se llamarían entonces vasos de Windkessel y la resistencia de las arterias más pequeñas, así como las arteriolas. Aquí, vea qué bonita esta ilustración en el libro de Fisiología Guyton. Cuando se produce la eyección, la aorta se distiende y se carga de presión y se carga de volumen, para que cuando cierra la válvula aórtica, este retroceso elástico continúe empujando la sangre que se había guardado en estos vasos de Windkessel. Aquí también, para ilustrar con más claridad, aquí hay un bolo de sangre que es inyectado por la contracción miocárdica, presuriza los vasos grandes y en ese momento la arteria se distiende almacenando sangre y además sangre con presión, de tal manera que el flujo en ese momento es menor que el volumen de los 70 cc de eyección. Pero durante la diástole, cuando la válvula está cerrada, el retroceso elástico de esta arteria que previamente se había distendido, cargando de presión y cargando volumen, ahora va a continuar empujando la sangre para mantener un flujo continuo a pesar de que la contracción cardíaca es intermitente. Y este efecto de vaso Windkessel representa el componente dinámico de la poscarga para el ventrículo izquierdo. Acá ustedes pueden ver inclusive cómo durante la sístole, aquí ya el corazón dejó de bombear, pero en ese momento el flujo continúa hacia la aorta y hacia los tejidos periféricos, precisamente por esta energía y este volumen que se cargó de presión y volumen, porque la aorta se comporta como los vasos de Windkessel. Y explica por qué cuando hay una onda reflejada se puede producir incluso un ascenso en la presión sistólica, obteniendo presiones sistólicas mayores conforme viaja a nivel distal. Sería como algo contraintuitivo, de que en la aorta usted está midiendo una presión de 120/70, pero cuando usted mide la presión en la arteria femoral, en lugar de 120/70, te sale una presión como de 130/60. O sea, una sistólica más alta que en la aorta. Sería impensable esto porque estaría
uno aceptando de que el flujo viaja en contra de un gradiente de presión, pero resulta de que el sistema vascular es un sistema dinámico y hay que ir sumando las ondas reflejadas. Por eso, conforme vamos viajando más distal, la sistólica es más alta y la diastólica más baja. Esta elastancia tiene dos partes. Una elastancia, la arterial estática, y la otra que es la elastancia arterial dinámica. Esta elastancia arterial estática es el clásico concepto de que la resistencia depende del tono de las arteriolas, pero la dinámica es el comportamiento de los grandes vasos como vasos de Winchester. Entonces, esta elastancia arterial, la común y corriente elastancia arterial, es la relación entre cambio de presión con respecto a cambio de volumen, que sería lo mismo que la presión telesistólica dividido entre el volumen de eyección. Esta elastancia arterial en condiciones normales es de alrededor de 1.1 hasta 1.4 milímetros de mercurio por cada mililitro de sangre. O sea, por cada mililitro de sangre bombeada por el corazón hacia la periferia, se levanta la presión en alrededor de 1.1 a 1.4 milímetros de mercurio. Ahora, para simplificar aún y sacarle provecho, resulta que la elastancia arterial es un parámetro que me permite predecir si ese paciente me va a responder con un bolo de fluido subiendo la presión o no va a subir la presión. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí vemos una curva de presión arterial, tiene 96 sobre 59 con una media de 73, con este volumen de eyección que sería de 40 cc. Entonces, la pregunta sería, si yo le doy un bolo de fluido, ¿este paciente me va a subir la presión arterial? Para obtener y contestar esa pregunta, hacemos los cálculos. ¿Cómo está la elastancia arterial? La elastancia arterial sería la presión telesistólica dividida entre el volumen de eyección. La elastancia arterial sería el volumen de eyección sería 40 cc, pero la presión telesistólica es el 90% de la presión sistólica. O sea, esta presión telesistólica es la presión que se mide aquí a nivel de la incisura dícrota y se estima mediante el producto de 0.9 por 96, que es la presión sistólica. Y resulta que la elastancia arterial está en 2.16, o sea, más de 1.4. Eso significa que este paciente, si usted le va un bolo, te va a subir la presión arterial, porque tiene una elastancia arterial que pertenece al grupo de los presorrespondedores. El otro concepto es la elastancia arterial dinámica. Elastancia arterial dinámica, que es la división entre la variabilidad de la presión a pulso entre la variabilidad del volumen de eyección. O sea, este parámetro se llama la EADINE, la elastancia arterial dinámica. La elastancia arterial dinámica es una medida de la poscarga para el ventrículo izquierdo causado por la elastancia del sistema vascular arterial. Y la fórmula es esta. La elastancia arterial dinámica es igual a la variabilidad de presión en pulso dividido entre la variabilidad de volumen de eyección. Y este parámetro divide tres grupos de pacientes. Los que tienen elastancia arterial normal, los que tienen elastancia arterial dinámica disminuida y los que tienen elastancia arterial dinámica elevada. ¿Cómo se interpreta esto y de qué manera nos ayuda a tomar decisiones? Cuando tiene una elastancia arterial dinámica baja, o sea, menor de 1, este paciente no te va a responder subiendo la presión. Te puede subir el gasto cardíaco, pero no te va a subir la presión. Y este es el grupo de pacientes en que si usted le da un bolo, te sube la presión arterial. Esa es la utilidad
de este parámetro. Es una indicación, ¿verdad?, de potencial respuesta con incremento de la presión arterial media cuando le aplicamos un bolo de volumen. Y la separación sería el valor de 1. Si la elastancia arterial es mayor de 1 y entre más alto sea este valor, más presorrespondedor va a ser ese paciente. Una elastancia arterial dinámica menor de 1, no vale la pena darle un bolo de fluido porque no va a subir la presión arterial. Necesitamos, en esos casos, darle un vasoconstrictor. Aquí en esta publicación de Critical Care, ellos encontraron que el punto de corte para decir que el paciente va a ser presorrespondedor o no, es cuando tiene una elastancia arterial dinámica de 1.34 o más. Vamos a ver un ejemplo para entender el modo de fluencia cognitiva. En esta pantalla, aquí estamos viendo una elastancia arterial de 0.6. 0.6. ¿Mejora o no mejora la presión arterial si le damos un volumen, un bolo de fluido? Pues como este valor está menor de 1, es un paciente que no va a responder mediante la subida de la presión arterial si nosotros le damos un bolo. Entonces, si le damos un bolo, no va a corregir la hipotensión. Y si es hipotensión lo que tiene ese paciente, lo que necesitamos es darle un vasoconstrictor y no perder tiempo poniéndole fluidos. No va a responder. Todo esto nos ayuda a pensar y a tomar decisiones. ¿Cómo nos ayuda a tomar decisiones? Pues ese monitor nos permite tomar decisiones mediante ese flujograma. Usted tiene un paciente que está hipotenso, vea cómo está la variabilidad del volumen de eyección. Si tiene más de 12%, inclusive un punto de corte más certero sería más de 15%. Si tiene más de 15%, antes cuando veíamos esto, de una vez corremos a poner fluidos. Pero ahora más bien, antes de tomar decisión de si necesita o no fluido, ahora vamos a ver cómo está la elastancia arterial dinámica. Si la elastancia arterial dinámica es mayor de 1, entonces ese paciente va a corregir la hipotensión mediante el fluido. Si no, vamos a ver cómo está la contractilidad, o sea, dP/dt max. Si este valor está disminuido, o sea, es un corazón débil. Menos de 1000 es un corazón débil. ¿Qué necesitamos para corregir la hipotensión? Pues darle un inotrópico. Si es un corazón fuerte, más bien para corregir esa hipotensión necesitamos un vasoconstrictor. Esa es la utilidad intuitiva de este flujograma. Aquí podemos ver un ejemplo. Este paciente, vea que tiene un gasto cardíaco de 3.9, tiene un volumen de inyección de 40 litros, tiene una media de 70 milímetros de mercurio. Aquí dice HPI 85, o sea, tiene un 85% de probabilidad de que en 5 minutos va a tener una hipotensión con una media menor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, a este paciente le dimos un bolo de fluido y después de ese bolo, vea cómo subió la presión arterial. Cómo subió la presión arterial y como subió la presión arterial, entonces el valor de predicción de hipotensión bajó como un calco imagen en espejo. Y vea que subió la presión y el gasto cardíaco prácticamente no se inmutó. O sea, es un paciente que es el típico paciente preso respondedor. No era un paciente precarga respondedor. Y cuando este líquido, que fue un bolo de cristaloide, se redistribuyó, se fugó del espacio capilar, otra vez empezó a bajar la presión y otra vez empezó a subir, esta vez el valor de HPI. Esa es la utilidad. Inclusive aquí lo más interesante es ver el comportamiento a lo largo del tiempo con respecto a las maniobras terapéuticas.
Y obviamente, si un paciente tiene un valor de HPI de 100, significa que hay un 100% de probabilidad de que la presión está menor de 65 milímetros de mercurio. Y claro, aquí también usted está viendo, ¿verdad? Tiene una presión media de 63. Y este valor, vea que tiene una elastancia arterial dinámica 1.2. Es un paciente que va a ser respondedor a volumen subiendo la presión arterial. Finalmente, para terminar de exprimir más el jugo a una línea arterial, es que nosotros podemos analizar el contorno y sacar el volumen sistólico. Y si sacamos volumen sistólico y ya está, multiplicamos ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y ya tenemos el gasto cardíaco. Por eso los monitores modernos realizan un análisis del contorno de la onda de pulso, latido a latido, para medir el volumen de eyección. ¿Cuál es el volumen de eyección? Pues de esta línea sabemos de que el volumen de eyección se da a partir del momento en que se abre la válvula aórtica y el momento en que se cierra la válvula aórtica. ¿Cuándo se cierra la válvula aórtica? Pues con la incisura dícrota. Entonces, esta área verde, el área bajo la curva pintado en verde, abre la válvula aórtica, cierra la válvula aórtica y ya está. La integral de esta onda entre este punto y este punto va a corresponder al volumen de eyección. Y si tenemos volumen de eyección, multiplicamos tan fácilmente por la frecuencia cardíaca y ya tenemos el gasto cardíaco. Esto matemáticamente se simplifica así. No vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero básicamente es el área bajo la curva de la presión sistólica en el momento en que se cierra la válvula aórtica que corresponde a la incisura dícrota. Y con eso saca el gasto cardíaco. Hay varias tecnologías para sacar el gasto cardíaco analizando el contorno de la curva arterial. Tenemos, ejemplo, el FlowTrack, el ClearSight y el PICO. Hay otros más, pero estos son los 3 más conocidos. Nosotros en el hospital tenemos esta, aquí, ¿verdad? Que es de tecnología Edwards. Es importante aclarar, ¿verdad? El nombre, porque es muy dado cuando alguien dice, tráigame el FlowTrack, porque es bastante lógico pensar, si es una tecnología que te mide flujo, o sea, el gasto cardíaco, lo lógico es que se llame FlowTrack, ¿verdad? Pues no, se llama así, llanamente FlowTrack, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los médicos pronuncia mal diciendo FlowTrack, ¿verdad? Y hay gente que utiliza por años esta tecnología y sigue llamando FlowTrack, ¿verdad? Es simple y llanamente FlowTrack, que se incorpora el análisis de ese contorno con este monitor. El primer modelo fue el Vigileo, luego el EV1000 y ya más nuevo es el monitor Himosphere. Aquí ustedes pueden ver también el monitor más moderno, y este es más moderno, es el EV1000. Pero de esta tecnología vamos a ver uno que es paralelo. Como vamos a salir un poco del concepto de análisis de contorno de línea arterial, porque hay una tecnología que se llama Volume View, que algunos de ustedes ya han escuchado y lo han utilizado. Esta tecnología utiliza la estrategia de la termodilución transpulmonar, que además nos da una opción de medición que se llama el contenido de agua extravascular pulmonar. ¿Cómo hace esto? ¿Cuál es la magia? Más adelante vamos a explicar. Pero antes de entrar con este tema de la termodilución transpulmonar, quisiera mostrarle esto que es una tecnología mínimamente invasiva y literalmente no invasiva. Es la tecnología de ClearSight, que básicamente es un brazalete que se coloca en un dedito y con esto analiza el contorno de la línea arterial y recrea la línea arterial así y estima la presión arterial. Aquí ustedes pueden ver, vea cómo este paciente no tiene una línea arterial, es solamente un brazalete en un dedito.
Y aquí se puede ver cómo hubo un momento en que cayó el gasto cardíaco, cayó el índice cardíaco y cayó el volumen de eyección. Aquí, ¿verdad? Que cayó y después aquí se normalizó. Eso fue por un cese involuntario de la infusión del vasoconstrictor. Vea, aquí, si usted ve esta onda, pareciera como si el paciente estuviese con una línea arterial y no tiene una línea arterial. Eso se llama Clearside. Esta otra tecnología es un monitor de PulsioFlex, que es el monitor Pico o Paico, como usted quiere llamar. El monitor utiliza esta tecnología que se llama Pico. ¿Qué es lo que hace? Mide el gasto cardíaco mediante dos opciones. Uno, la primera opción es termodilución transpulmonar. Y la otra opción es el análisis del contorno de la línea arterial. Vamos a ver la primera opción, termodilución transpulmonar. Ya casi vamos a terminar. Termodilución transpulmonar. Existen dos tecnologías para medir el gasto cardíaco mediante termodilución. La primera es la termodilución transcardíaca con un catéter Swan-Ganz. Aquí ustedes pueden ver la termodilución con un catéter Swan-Ganz. Esta se llama termodilución transcardíaca porque se inyecta dentro de la arteria pulmonar y se inyecta en el corazón derecho y en la punta del catéter Swan-Ganz tiene un sensor de temperatura, un termistor que registra el cambio de temperatura de este bolo térmico. Integra el área bajo la curva y con eso saca el gasto cardíaco. La termodilución transpulmonar consiste en una inyección de un bolo térmico a través de una vía venosa central y luego este bolo térmico va a viajar hasta la arteria femoral donde hay un termistor y registra el cambio de la temperatura construyendo una curva de termodilución. Esa curva de termodilución se llama termodilución transpulmonar porque está inyectando en una vía central y pasa por el pulmón para finalmente llegar hasta la arteria femoral. Es menos invasiva en comparación con un catéter Swan-Ganz, que literalmente el catéter revolotea dentro de las cavidades derechas. Ahí entonces hace una curva de termodilución, aplica la fórmula, esta fórmula, aquí se inyectó el bolo térmico y aplica esta fórmula que es la fórmula de Stewart-Hamilton y con eso saca el gasto cardíaco. La otra opción de esta tecnología PICO es el análisis del contorno de la curva arterial, que es exactamente lo mismo en el caso de FLOTRA. Aquí ustedes pueden ver la fórmula, pero básicamente lo que hace es analizar el área bajo la curva de la onda arterial desde el momento en que se abre la válvula aórtica hasta el momento en que se cierra la válvula aórtica que corresponde a la incisura dícrota. Bien, para terminar, quisiera recordarles estos mensajes para llevar a casa. ¿Cuáles son esos mensajes para llevar a casa? Primero, que la presión arterial está determinada por la combinación del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Pero ese es el concepto tradicional, el concepto de que la presión arterial es un fenómeno estático. Y la verdad es que tiene un componente estático, pero no debemos olvidar el otro 50% del concepto de presión arterial, que es la parte dinámica. Otro mensaje es que una presión arterial normal no traduce automáticamente que el gasto cardíaco también esté normal o viceversa. Son parámetros que están determinados no por una ecuación tan simple como la ecuación de Ohms, sino que
conforme vamos a ir desgranando, nos damos cuenta de que la presión arterial depende de un montón de otros factores, como la elastancia arterial dinámica, como por ejemplo la presencia de ondas reflejadas, como por ejemplo el factor de amortiguamiento del sistema de transducción, entre muchos otros factores. Y también a una línea arterial hay que sacarle el jugo. Hay que sacarle el jugo. Ahora hay que acostumbrar, no solamente ver cuánto está la sistólica, cuánto está la diastólica, cuánto está la media, sino ver el contorno, ver la morfología, ver también la relación con respecto al electro, ver qué tan vertical es la fase de ascenso sistólico, porque esta fase de ascenso sistólico me va a predecir la contractilidad. Si usted ve una curva arterial agachada, con total seguridad es un corazón débil, de pobre contractilidad. Y también correlacionar la curva con el momento de aparición con respecto a al complejo QRS. ¿Esto cómo se llama? Se llama el PWTT o el tiempo de tránsito de la onda de pulso. Y entre más largo sea este tiempo, significa de que el gasto cardíaco es más pobre y que el corazón está más débil. Y también, como estábamos hablando de sacarle el jugo a la línea arterial nos da indirectamente un estimado de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. La precarga lo valoramos con la variabilidad del volumen de eyección. Un valor por encima de 12%, mejor aún 15%, predice que va a responder al volumen incrementando el gasto cardíaco. El valor de DPDT max es una medida de contractilidad ventricular y es una guía para iniciar inotrópicos. Si este valor está menos de 1000 y el paciente está hipotenso, este paciente está pidiendo inotrópicos. Lo otro, la elastancia arterial dinámica es una medida de respuesta de la presión ante un bolo de fluido. Si tenemos un valor de elastancia arterial dinámica mayor de 1, mejor aún, si es mayor de 1.3 y está hipotenso, ese paciente merece un bolo de fluido para subir la presión arterial. Si está por debajo de 1, no hay ni siquiera que perder tiempo. No va a responder y probablemente lo que necesita más bien es un vasoconstrictor. Y finalmente, recordemos de que el análisis de contorno de la curva arterial también nos va a servir para estimar el gasto cardíaco. A este mensaje yo quisiera agregarle el gran mensaje cierre final, ¿verdad? Antes de aventurarse a aceptar todo lo que te dice el monitor, verifique la calidad de la curva arterial. Que no vaya a ser de que sea una curva arterial de pésima calidad, toda amortiguada con un coágulo dentro de la línea arterial y el monitor no tiene ojos para ver esa línea arterial. Simple y sencillamente está recibiendo la transducción de la onda y ahí convierte una señal mecánica en una señal analógica. Es usted el que tiene que verificar la calidad de la línea arterial, así como el nivel del cero, así como el grado de amortiguamiento. Como decía este pionero de la monitorización hemodinámica funcional moderna, el doctor Michael Pinsky, me gusta siempre resaltar una frase que él en todas sus charlas de monitorización repite y repite y repite. Crea en el monitor, pero trate al paciente.